Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os traigo un nuevo marcapáginas, esta vez con forma de zorro, que está muy simpático, parece realmente que le ha pasado un camión por encima en vez de un libro. Y bueno, pues está así aplastadito, tiene sus ojos saltones, del mismo estilo que hemos hecho los anteriores, las orejas puntiagudas, así pues como las de zorrito. Bueno, yo creo que está muy chulo. Entonces, si os gusta, ahora os voy a enseñar la lista de material que vamos a utilizar y empezamos. Entonces, para realizar el zorrito necesitamos el color blanco y el color negro, ¿vale? Esos son básicos, los ojos y la puntita de las orejas, parte de las patas, que no son todas, pero parte de las patas en negro. Después necesitamos dos colores así como amarronados. Este es un color cobrizo, rojizo, de la línea Capri de Katia y es el 82.166. Esto lo digo por si os queréis hacer una idea y mirar por ahí como, pero bueno, cada uno que use el que quiera. Y luego este que es un beige así amarillento más o menos, también de la línea Capri de Katia, es el 82.167. Luego necesitamos una aguja, en este caso la voy a usar de 1,75 y porque el hilo que trabajo suele ser de 1 milímetro, entonces normalmente uso esta aguja o la de 1,50, me valen las dos. Necesitamos un poquito de pintura acrílica negra y algo para marcarle, ¿vale? Para hacerle estos puntitos en los ojos, o también se los podéis bordar con hilo negro. Y necesitamos también un poquito de relleno, muy poco, que solamente lleva relleno en la cabeza y nada, una pizquita en los ojos. Y necesitamos también una aguja para esconder las hebras y para coser las partes y un marcador de vueltas. Y luego, para el que quiera pegar las partes en vez de coserlas, necesitaríais también una pistola de silicona, ¿vale? Y nada, pues esto es todo lo que necesitamos. Bueno, también unas tijeras, pero eso yo creo que es algo que ya tenéis. Así que, pues nada, vamos a empezar. Vamos a comenzar por la cabeza del zorrito. Entonces empezamos con el color negro. Esto en cámara no se va a ver mucho, pero bueno, como es algo muy simple, yo creo que aunque no lo veáis bien, no vais a tener problema. Hacemos un anillo mágico. Ahí. Y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Ahora cerramos el anillo mágico y ya vamos a cambiar al siguiente color. Por eso que, aunque no se vea bien, vamos a hacer este primer punto cerrándolo con el nuevo color como si fuera el último de la otra vuelta, ¿vale? Vamos a cerrar ese primer punto con el nuevo color, que será el color más clarito. Entonces cerramos así este punto como si fuera el último de la vuelta, como cuando hacemos cambio de color, y empezamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Este que acabamos de hacer no lo vamos a contar, ¿vale? Este que acabamos de hacer aquí, que sería el primero de la vuelta, vamos a hacer como que es el último del anterior, ¿vale? Y no lo vamos a contar. Entonces empezamos a hacer 6 puntos bajos a partir del siguiente punto. Hacemos con el color claro, no con el color negro. Ahí, ahora sí. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos darle un poquito de forma porque al ser un punto en cada punto ya empieza a doblarse.
Después de que le hayáis dado forma, volvemos a hacer otra vuelta de un punto en cada punto. Con este mismo color hacemos otros 6, un punto en cada punto. En el último punto, en el número 6, antes de hacerlo, aquí vamos a volver a cambiar de color y vamos a coger el color marrón más oscuro, el cobrizo. Cerramos este punto con el nuevo color. Ahora podemos ya cortar la hebra negra que veníamos trayendo, que ya la hemos ido escondiendo, entonces esta negra ya la podemos cortar. Y ahora vamos escondiendo la otra hebra, la de color clarito, mientras hacemos esta vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto. Entonces aquí empezamos con el primer aumento, en el siguiente otro aumento, van 3. Ahora en la vuelta número 6 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, vamos a marcar ya el primer punto, un aumento. Volvemos a repetir toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta número 6 tendremos 24 puntos. Ahora, de la vuelta 7 a la vuelta 9, hacemos un punto en cada punto de los 24. Ahora en la vuelta número 10, empezamos haciendo 3 puntos bajos, 3, y enseguida de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos por toda la vuelta 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta número 10 con 30 puntos. Luego en la vuelta 11 y 12 hacemos un punto en cada punto de los 30. En la vuelta número 13 empezamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta número 13 con 24 puntos. En la vuelta número 14 hacemos 2 puntos bajos y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución y repetimos 5 veces más 2 puntos bajos y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Rellenáis un poco ya la cabeza, o casi todo, y en la vuelta número 15 hacéis un punto bajo y después del punto bajo una disminución. Repetimos 5 veces más un punto bajo y una disminución y terminamos esta vuelta con 12 puntos bajos. Luego ya termináis de rellenar todo lo que os haga falta. Ahora, después de esta vuelta, vamos a cerrar ya la cabeza y lo vamos a hacer uniendo este lado con este otro. Entonces, aplastamos así un poquito la cabeza y con el punto que tenemos ahí en una esquinita vamos a coger un punto de este lado, ¿vale? El primer punto de este lado con el último punto del otro lado. Y ahí hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer lo mismo, un punto de este lado y un punto del otro lado y hacemos otro punto bajo. Un punto de este lado y un punto del otro lado y un punto de este lado y un punto del otro lado. Llevamos 4 puntos bajos. Ahora aquí en el último, que ya estaría cerrado porque solo es un punto, no hay punto de lado y lado, pero igualmente vamos a atravesar y ahí vamos a hacer
otro punto bajo. Y así hacemos que el cierre tenga el mismo ancho que la cabeza, que este trocito de la cabeza. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 17 comenzamos haciendo un aumento. Ahí en ese primer punto hacemos el aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y 3. Y en el último punto hacemos otro aumento. Terminamos así la vuelta número 17 con 7 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta 18 empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Cuatro y 5 y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con 9 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos de nuevo el tejido y en la vuelta número 19 empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el último hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con 11 puntos bajos. Volvemos a girar y en la vuelta número 20 empezamos haciendo un aumento. Ahora hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto. 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con 13 puntos bajos. Ahora ya vamos a ir de vuelta en vuelta sin seguir aumentando. Voy a hacer el mismo tamaño que este, ¿vale? Porque de la cabeza a la cola es del mismo tamaño que un libro, tal cual. Entonces no lo quiero más grande, lo voy a hacer así. Así que os digo hasta qué vuelta tenéis que hacer para conseguir este tamaño, que os voy a decir cuánto mide y así os hacéis una idea. ...22 centímetros. 22 centímetros. Si lo queréis de este tamaño, empezamos con las vueltas rectas y hacéis desde la vuelta número 21 hasta la 45, que son desde aquí, que terminan los aumentos, hasta aquí que empiezan las disminuciones. De la 21 a la 45. Después todavía nos quedan estas disminuciones y la cola. Entonces ahora, de la 21 a la 45, hacemos un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Ahora en la vuelta número 46 vamos a hacer lo siguiente. Saltamos este primer punto, no lo vamos a tejer, nos vamos directamente al segundo punto y vamos a hacer 10 puntos bajos. 3, 1 en cada punto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de los 10 puntos bajos, saltamos el siguiente punto y nos vamos al último. Y ahí hacemos un punto bajo. Levantamos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 46 terminamos con 11 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 47 vamos a saltar el primer punto de nuevo, vamos al segundo y a partir del segundo hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Saltamos el siguiente punto y en el último punto hacemos un punto bajo, una cadena, y en esta vuelta hemos terminado con 9 puntos. Ahora en la vuelta número 48 volvemos a saltar el primer punto, nos vamos al siguiente y ahí hacemos 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Terminamos esta vuelta con 7 puntos. Hacemos una cadena, giramos y en la vuelta número 49 saltamos el primer punto y nos vamos al siguiente de nuevo. Y hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Llevo 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el último punto hacemos un punto bajo. Tenemos al final de esta vuelta 5 puntos bajos. Ahora en la vuelta 50 giramos el tejido, saltamos de nuevo el primer punto y vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí uno y en el siguiente otro. Saltamos el siguiente punto y en el último punto hacemos un punto bajo. Una cadena, ahí hemos terminado con 3 puntos. Ahora giramos el tejido y aquí donde tenemos 3 puntos bajos vamos a hacer 4. Entonces, en el primero hacemos un punto, en el del medio vamos a hacer un aumento y en el último un punto. Ahí tenemos 4 puntos bajos. Ahora ya vamos a comenzar con la cola. Esta que acabamos de hacer es la primera vuelta de la cola. Hacemos una cadena, vamos a girar el tejido y en la vuelta número 2 de la cola comenzamos haciendo un aumento. Después del aumento hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta número 2 con 6 puntos bajos, ¿vale? Digo la vuelta número 2 porque acordaros que estamos empezando con la cola. La de 4 puntos bajos es la número 1 y esta la número 2. Hacemos una cadena y en la vuelta número 3 empezamos con un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto hacemos de nuevo un aumento. Finalizamos esta vuelta con 8 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8. En la vuelta número 5 empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Luego en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10. En la vuelta número 7 empezamos con un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 12 puntos bajos.
Ahora, desde la vuelta número 8 a la número 16, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. La vuelta número 17 la vamos a hacer ya con el color más clarito. Entonces, en el último punto de la vuelta número 16, ¿vale? Lo cerramos con el color más clarito. Este es el último punto de la 16. Lo cerramos con el más clarito, hacemos una cadena y giramos. Y no hace falta que vayamos escondiendo esta hebra más oscura, ¿vale? Ni tampoco que la cortemos, porque luego cuando hagamos el borde la vamos a recuperar, ¿vale? Cuando hagamos esta orilla así tejida de puntos bajos, vamos a recuperar esta hebra. Entonces de momento la dejamos ahí esperando y vamos a hacer en la vuelta número 17, saltamos el primer punto, que es este de aquí, y vamos al siguiente y hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perdón, 7 no, 9 puntos bajos, 8 y 9. Ahora vamos a saltar el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo, una cadena, giramos el tejido, terminamos esa vuelta con 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 18 saltamos el primer punto, en el siguiente empezamos a hacer 7 puntos bajos, ahora sí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. Giramos el tejido y en la vuelta número 19 saltamos el primer punto y en el siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, claro, 3, 4 y 5. Saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo, una cadena, terminamos esta vuelta con 6 puntos bajos. Giramos, en la vuelta número 20 saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro, son 3 puntos bajos, uno en cada punto, saltamos el siguiente y nos vamos al último, ahí hacemos un punto bajo, al final de la vuelta tendremos 4 puntos, una cadena, volvemos a girar, en la vuelta número 21 saltamos el primer punto y hacemos en el siguiente un punto, luego el siguiente lo saltamos y tejemos el último. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Hacemos una cadena y en esta última vuelta saltamos este primer punto y en el último punto hacemos un punto bajo. Ahí tendríamos terminada la cola. Ahora vamos a ir haciendo por todo el borde del tejido, por toda la orilla del tejido, vamos a ir haciendo punto bajo para que quede un borde más liso y más bonito. Entonces nos vamos a ir metiendo así con este color, ¿vale? Primero con el color clarito hasta que lleguemos aquí a la esquina. Nos vamos a ir metiendo así por los puntos laterales donde veamos más o menos. Vamos a ir haciendo así, punto bajo, hasta llegar aquí a esta esquina. Cuando lleguemos a esta esquina, más o menos, que estiráis así la hebra que tenéis y no sobrepasa, ¿vale? No sobrepasa hacia este lado, ahí queda justa. En ese punto nos vamos a meter y con la hebra que teníamos en espera, ahí vamos a cerrar ese punto con este color. Y vamos a seguir haciendo punto bajo por toda la orilla, pero con el color oscuro.
Ahora sí que podéis ir escondiendo la hebra de color clarito y llevándola alrededor, o si queréis podéis cortarla y después cuando lleguemos a esta otra orilla la volvéis a anudar ahí. Vamos a ir haciendo punto bajo hasta que lleguemos aquí a la esquina donde empiezan las disminuciones para hacer la pata. Cuando llegamos a la esquina donde queremos hacer la pata, ahí vamos a levantar 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de las 7 cadenas nos vamos a regresar por las cadenas tejiendo un punto bajo en cada cadena, que serían 6 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos volvemos a enganchar donde estábamos haciendo los puntos bajos de la orilla y continuamos por toda la orilla del muñeco hasta que lleguemos al otro extremo, aquí adelante, donde queramos hacer la pata delantera, ¿vale? Y esta pata, no os preocupéis, la dejamos así porque la otra parte de la pata va en color negro, entonces ya luego os digo cómo se hace y de qué manera lo unimos. Continuamos haciendo entonces punto bajo por toda la orilla hasta que lleguemos más o menos aquí, donde comienzan los aumentos, ahí, para hacer la siguiente pata. Una vez que llegamos a donde vamos a hacer la siguiente pata, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en la pata trasera. Levantamos 7 cadenas y nos regresamos por las cadenas tejiendo 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Y 6. Ahí nos volvemos a unir al cuerpo y seguimos haciendo punto bajo por toda la orilla hasta que lleguemos aquí a la esquina del cuello, que os digo cómo nos pasamos hacia el otro lado. Para pasar hacia el otro lado sin cortar la hebra, nos vamos a meter en el punto y vamos a traer de atrás la hebra del color con el que estamos tejiendo, claro, lo traemos hacia nosotros y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Y vamos a ir haciendo eso en todos los puntos que tenemos aquí, un punto deslizado hasta que lleguemos al otro lado. Si estáis trayendo esta hebra, escondiéndola, os digo cómo para que quede escondida también aquí detrás. Hemos hecho el primer punto, entonces ahora nos vamos al siguiente para hacer otro punto deslizado y si os fijáis, la hebra que estamos escondiendo está suelta. La vamos a colocar por encima del gancho, ¿vale? La colocamos ahí por encima de nuestro gancho, agarramos la hebra con la que vamos a tejer y traemos esa hebra hacia adelante. Hacemos el punto deslizado y ahí está. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos hacia atrás y la hebra que antes hemos colocado por encima del gancho, ahora la vamos a colocar por debajo del gancho. Cogemos la hebra con la que vamos a tejer y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos al siguiente punto y volvemos a hacer lo mismo. Nos pasamos hacia el otro lado. La hebra que queremos esconder ahora va por encima del gancho, ¿vale? Una vez por encima, otra vez por debajo, una vez por encima y así va quedando en forma de zigzag y se queda ahí sujeta. Cogemos la hebra de color oscuro y la pasamos hacia adelante. En el siguiente punto hacemos lo mismo, nos pasamos hacia atrás, la hebra que vamos a esconder va por debajo del gancho y tejemos el punto deslizado.
y ahí ya hemos llegado hacia el otro lado. Entonces ahora aquí levantamos una cadena y en este punto ya vamos a hacer un punto bajo y ya colocamos la hebra por encima del gancho para seguirla escondiendo. Ahí un punto bajo y continuamos por toda la orilla haciendo punto bajo y ya con la hebra siempre por encima del gancho para que se siga escondiendo. Vamos a hacer punto bajo toda la orilla hasta que lleguemos al otro lateral donde vamos a hacer la otra pata delantera, ¿vale? Más o menos ahí, donde coincida que tenéis que hacer la otra pata delantera y ahí nos vemos. Y por detrás, la forma en la que queda es esta, que ahora se ve un poco, pero hay que tirar ahí. Y ya veis que queda prácticamente disimulado, que no se nota nada, ¿vale? Cuando lleguemos a donde vamos a hacer la otra pata, volvemos a hacer lo mismo, 7 cadenas y nos regresamos por las cadenas haciendo 6 puntos bajos. Continuamos ahora por toda la orilla hasta que lleguemos a la zona donde vamos a hacer la siguiente pata trasera. Cuando llegamos, hacemos la siguiente pata con 7 cadenas y nos regresamos con 6 puntos bajos. Y ahora continuamos haciendo por toda la orilla punto bajo hasta llegar aquí, al cambio de color con el que volveremos a tejer con el color más clarito. Aquí vamos a hacer de nuevo el cambio de color. Para los que hayáis cortado el color, pues aquí os unís, y para los que no, pues retomáis la hebra y cerramos este último punto que veníamos haciendo, lo cerramos con el color más clarito, porque si os fijáis, ahí, esto lo tengo que cortar, ahí, esta hebra del comienzo que vine escondiendo, la tengo que cortar. Ahí, si os fijáis, ya es donde cambia el color y donde me correspondería. Entonces ahí cierro con ese color y voy haciendo punto bajo todo alrededor hasta llegar aquí a la puntita, que fue donde comenzamos. Una vez que llegamos aquí a la puntita, hacemos un deslizado, una cadena y ahí podemos cortar ese color. Cortamos el otro, escondemos las hebras y ahora vamos a hacer las patitas estas negras. Para hacer el trozo de pata que falta necesitamos el color negro, que bueno, como ya he dicho al principio, el color negro no se va a ver mucho en cámara, pero como es muy sencillito lo que os voy a decir, no creo que tengáis ningún problema, entonces lo voy a hacer igual con el color negro. Así que vamos a hacer 10 cadenas. Después de las 10 cadenas vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos, 1 en cada cadena. Después, en la siguiente cadena, vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a levantar 4 cadenas. Perdón, 5 cadenas. Después del punto deslizado levantamos 5 cadenas. Ahora nos regresamos por las 5 cadenas haciendo 4 puntos bajos, 1 en cada cadena, son 2, 3 y 4, y donde antes hemos hecho el punto deslizado, aquí que se ve un agujerito, no se ve mucho, pero bueno, como está fácil, ahí hacemos otra vez un punto deslizado. Levantamos 5 cadenas y nos regresamos por las 5 cadenas haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y 4. Después de los 4 puntos bajos nos unimos donde hemos hecho antes los deslizados, ahí volvemos a hacer de nuevo un deslizado y ahora vamos a tejer por el resto de cadenas que quedan aquí abajo un punto en cada punto. Ahí vamos a hacer uno, en la siguiente otro, otra y en la última otra. Ahora hacemos una cadena y dejamos bastante hebra para poder amarrarlo bien a la pata. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a repetir 3 veces más, ¿vale? Porque son 4 patas, esta ya la tenemos, lo vamos a hacer 3 veces más y os digo cómo unimos este trozo a este. Ahora para unir la pata con la aguja, ¿vale? Que hemos dejado bastante hebra, vamos a colocarla aquí en la esquinita, vamos a coger este punto de ahí, de la esquina, y la vamos a coser a ver, ahí vamos a colocarla y la vamos a coser bien cosidita así a la esquina para que no se nos deshaga. ¿Vale? Pasamos de un lado a otro, bien estos dos puntos de aquí de la cadena, así hacia la pata, lo vamos cosiendo lo más fuerte que podamos para que no se nos deshaga. Después, al hilo negro le vamos a hacer un nudo aquí donde está el negro para que no se nos note. Vamos a hacer bien ahí el nudito. Y ahora vamos a ir por el hilo negro escondiendo la hebra. Así, por aquí arriba. Escondiendo por ahí la hebra. Y si queréis aprovechar para cerrar este punto de aquí del medio donde hacíamos los deslizados, que puede ser que haya quedado abierto, a mí en esta pata sí se me ha quedado un poquito abierto, entonces voy a aprovechar y con el hilo negro voy a hacer ahí una puntadita, juntarlo bien y seguimos escondiendo la hebra por donde podamos, por ahí arriba, que no se note y que no se deshaga, ¿vale? Ahí cortamos. Y vamos a esconder también el otro trozo, que es más cortito, porque es el comienzo de las cadenas, pero bueno, como ya está asegurada con con el primero que hemos hecho, pues ya no hace falta que aquí hagamos prácticamente nada. Voy a ir escondiendo, cortamos y así quedan las 4 patas colocadas, ¿vale? Colocáis las 4 igual. Intentar fijarlas lo mejor posible, ¿vale? Para que no se nos descosa. Y ahora continuamos con los ojitos y con las orejas, que es lo único que nos falta. Para hacer los ojos vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y después de los 6 puntos bajos, en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. Cortamos la hebra y ya tenemos el ojo, tenemos que hacer 2 iguales. Ahora vamos a pegar ya los ojos o a coserlos, entonces
Contamos desde el inicio de la nariz, ahí va el ojo, contamos desde el inicio de la nariz 2 filas más arriba, entonces esta es 1 y 2. A partir de esa segunda fila colocamos un ojo y el otro. Vale, ahí más o menos en el medio, recto con esta parte. Lo podéis poner tanto en este lado como en el otro, porque las dos partes son iguales. Ahora vamos a empezar a hacer las orejas. Entonces, con el color marrón más clarito, hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y vamos a empezar haciendo. En el primer punto hacemos un punto bajo. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple. Entonces, ahí dentro del punto hacemos un punto bajo. Dentro de ese mismo punto volvemos a hacer un punto bajo y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo, y eso es un aumento triple, 3 puntos en un mismo punto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, entonces cogemos hebra y en ese punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente vamos a hacer un aumento triple de punto alto, entonces cogemos hebra, en ese punto hacemos un punto alto, volvemos a hacer en ese mismo punto un punto alto y de nuevo hacemos en ese punto un punto alto. Ahí tenemos el aumento triple de punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto. Cogemos hebra y hacemos un medio punto alto. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento triple, pero ya de punto bajo, normal. O sea, en este punto vamos a hacer un punto bajo, volvemos a hacer otro punto en ese mismo punto y hacemos de nuevo otro punto en ese mismo punto. Así, de los 6 puntos que teníamos con el anillo mágico, terminamos esta vuelta con 12 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 2, vamos a cambiar ya al color marrón más oscuro. Entonces, este último punto que hemos hecho, vamos a quitar un poquito así, porque lo vamos a cerrar con la hebra más oscura. Y vamos a comenzar la vuelta haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto. En este primero hacemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo. Vamos a marcar el primer punto, que es este de aquí, el primer punto bajo. Después vamos a hacer un aumento triple. Entonces, en este punto vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Ahí hacemos uno, en ese mismo hacemos otro y en ese mismo hacemos otro. Ahí está el aumento triple. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Entonces, cogemos hebra, uno en cada punto. Cogemos hebra y ahí hacemos el primero. A ver, que esa hebra, ahí. El primero, volvemos a coger hebra y en el siguiente hacemos otro medio punto alto, van 2, cogemos hebra y en el siguiente hacemos otro medio punto alto, van 3, cogemos hebra y en el siguiente hacemos otro medio punto alto, van 4. Ahora podemos cortar estas hebras de aquí, que ya no las vamos a necesitar, las de marrón clarito, no nos hacen falta. Y seguimos. Después de los 4 medios puntos altos, vamos a hacer un aumento triple de punto alto.
Entonces cogemos hebra y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, volvemos a coger hebra y en ese mismo punto donde hemos hecho el punto alto hacemos otro punto alto y cogemos hebra y hacemos un tercer punto alto en ese mismo punto. Ahí tenemos el aumento triple de punto alto. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahí tenemos el primero, ahí tenemos el segundo. Y en el último punto que nos queda vamos a hacer un aumento triple de punto normal. Ahí tenemos un punto, hacemos otro y hacemos otro. Ahí está el aumento triple. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos con este color, con el marrón, uno en cada punto. Ahí tenemos uno, en el siguiente otro, en el siguiente 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto vamos a cerrarlo ya con el color negro y le añadimos el color negro y lo cerramos. Este sería el punto número 7, lo estamos cerrando con el color negro. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos con el color negro y nos vamos llevando por detrás la hebra marrón porque la vamos a volver a coger aquí en este otro lado. Entonces ahí tengo uno, son 3 puntos lo que tengo que hacer. 2 y en el siguiente 3. Ahora aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, hacemos 2 cadenas con el negro y en ese mismo punto donde hemos hecho punto bajo y las 2 cadenas volvemos a hacer otro punto bajo. Y ahora venimos por este otro lado haciendo otros 3 puntos bajos, ahí van 2 y este sería el tercero. Pero el tercero ya lo cerramos con el color marrón. Y seguimos haciendo puntos bajos por toda la orilla hasta llegar al comienzo donde teníamos el marcador, que se me acaba de caer, pero era, a ver si lo veo, aquí. Ahí vamos haciendo puntos bajos por toda la orilla hasta llegar al marcador. Al llegar al marcador podemos cortar la hebra de color negro, que ya no nos hace falta. Vamos a hacer en el siguiente un punto deslizado, una cadena y cortamos esta hebra. Si vais a coserlo dejáis un poquito de hebra larguita y si lo vais a pegar pues no hace falta que dejéis. Vamos a cortar esta otra que también ya veníamos escondiendo por ahí. Y ahora vamos a colocarle las orejas. Las colocáis un punto por encima de donde hemos colocado los ojos. Entonces, como los ojos los habíamos colocado 2 filas desde la nariz, esta pequeñita no cuenta, sería 1 y 2. En esta tercera fila es donde colocamos los ojos, pues donde terminan los ojos contamos un punto, una fila, y ahí colocamos la oreja, dejando una fila de separación. Y aquí en la punta, si queréis, yo a este se lo he hecho, he pegado la punta con un poquito de pegamento así, poniéndole una gota de pegamento y pegándolo así. Entonces a este le voy a hacer lo mismo. Le echáis una gotita de pegamento y lo sujetáis así. Y ahí se os queda ya la forma puntiaguda, que de todas formas, como hemos hecho ahí las 2 cadenas, queda una forma bastante puntiaguda. Entonces, si no le queréis echar el pegamento, no se lo echéis. Cuando lo peguéis o lo cosáis,
intentad hacerlo recto solamente de punta a punta, aquí, en estas esquinitas, para que parezca pues una oreja cuadrada ahí abajo, recta, y suba el pico hacia arriba, ¿vale? Que bueno, de todas formas, con los aumentos que hemos hecho, ya más o menos coge esa forma. Ahora le ponéis los puntitos de pintura o bordados, como queráis, ahí negros en el centro de los ojos, y así estaría finalizado ya el marcapáginas. Aquí tengo el otro, solo me falta pasarle una plancha, por eso lo veis que está así un poco dobladito. Después planchado ya queda así, todo estirado súper bien. Y nada, pues espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un like, suscribiros para seguir tejiendo cositas como esta conmigo. Y bueno, si me queréis dejar algún comentario también. Y podéis seguirme si queréis en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal, de los vídeos que vamos a subir y de los proyectos que se van a hacer. Entonces os dejo en la descripción un enlace en el que desde ese enlace podéis acceder a cualquiera de mis redes sociales. Pincháis ahí y os salen las opciones de Facebook, Instagram, Telegram, todas salen ahí. Entonces, bueno, pues pincháis en la que queráis y pues ahí os unís. Y nada, pues cuidarse mucho. Chao, chao.